Hola, hola, espero que estés súper bien, quizás en la cama, en la casa, cocinando o probablemente con los audífonos, trotando, en el carro, no sé. Lo cierto es que las palabras del corazón nunca fallan. Bienvenidos a este segundo episodio donde te voy a hablar de la comunicación asertiva, la comunicación que a todos nos hace falta reforzar en nuestra vida personal y profesional. Pero es bien importante destacar que todo parte de los valores. Para mí los valores son indispensables al momento de comunicarme con los demás, porque si hablamos de asertividad, el respeto es el valor madre. Cuando hay respeto, todo, absolutamente todo fluye y todo tiene sentido. Pero antes de hablarles de cuáles son las características de la comunicación asertiva y cómo convertirnos en comunicadores asertivos, les debo hablar de la comunicación como tal. La comunicación es un proceso muy complejo. Es un proceso que nos lleva a pensar, que nos lleva a sentir y por último nos lleva a hablar, como lo afirma la paralingüística. Muchos hablan, pocos se comunican, pero aún peor, muy pocos se comunican de forma asertiva, porque la comunicación es enviar un mensaje de forma clara, precisa y concisa, y esto para muchos puede ser algo sencillo, pero ¿cómo estamos enviando este mensaje? Hay tres tipos de comunicación. Existe la comunicación agresiva, terrible, esa persona que siempre quiere imponer su verdad, que te agrede, que normalmente te subestima, está cargado de prejuicios, con un verbo violento, agresivo, vulgar, un tono muy alto, te grita, te ve a los ojos con desprecio, su ceño está fruncido, de alguna manera siempre busca atacarte. Cuando tú opinas te dice que no te deja hablar. Terrible, nadie quiere estar con alguien así, ¿cierto? Son estas personas que nos dan miedo y que no queremos a nuestro alrededor. Y si en este momento esto lo llevas a tu vida personal y profesional, seguramente puedes recordar a un jefe, a un amigo, a un vecino, a un familiar, incluso a tu pareja, a tus hijos. Pero muchas veces esta persona que se comunica de forma agresiva también tiene muchos vacíos espirituales, emocionales, existenciales. Y es como el buller. Una persona que está rota siempre va a tratar de herir a otros. Se lo escuché a mi querida amiga y mentora Margarita Pasos. Quien hiere va a herir a otros. Y esto es una gran verdad. Luego nos conseguimos con las personas que se comunican de forma pasiva. Bueno, no se comunican de manera verbal, es más no verbal que otra cosa. ¿Por qué? Porque el pasivo no habla o habla poco. El pasivo todo se lo guarda, sus emociones nunca las transmite, le tiene mucho miedo al qué dirán, al qué van a pensar, no le gusta que lo cuestionen, no opina. Lo que diga el otro es la verdad absoluta, entonces no tiene criterio. Es una persona que todo lo que siente lo reprime y literalmente luego se va a enfermar, luego va a explotar y comienzan las grandes complicaciones del ser humano, porque es que la palabra tiene mucho poder y ese poder que estamos escondiendo y que estamos guardando, ay Dios mío, luego la cosa se pone muy, pero muy fea. Pero son personas que las vemos alrededor, en el trabajo, en la familia. Es aquel que nunca levantó la mano, aquel que jamás opinó, aquel que nunca va a debatir, y es muy lamentable. Y por eso hoy te quiero hablar de asertividad, porque si tú eres de los agresivos o de los pasivos, te invito a convertirte en una persona asertiva. La asertividad tiene que ver con decir lo que siento y lo que pienso, pero con respeto, con empatía, evitando el rol de víctima, en el contexto ideal, ofreciendo soluciones y sobre todo con un lenguaje no verbal adecuado. Es esa persona que es firme con su opinión, con su criterio, que habla, que propone, que debate, que asume, que se responsabiliza y que definitivamente si cree en algo lo creerá hasta el final. La asertividad evita tantos conflictos que yo estoy seguro que si en algún momento nos convertimos en asertivos, las guerras disminuirán. Los divorcios también van a disminuir. Las relaciones insanas van a desaparecer, porque somos seres gregarios y necesitamos comunicarnos. Es una necesidad imperante comunicarnos, relacionarnos. Pero ya que hay tantos conflictos, necesitamos evitarlos o
solucionarlos. Por eso, para hablar de asertividad, partamos desde el respeto. Yo recuerdo que mi padre siempre decía: usted antes de ser profesional tiene que ser gente. Y ser gente para mí, en mi cultura, es tener valores, es ser educado, es ser amable, es ser respetuoso, bondadoso, empático. Cuando yo trato por igual al presidente de la empresa que al que limpia, eso habla de mi educación, habla de mis valores, habla de mis creencias. Y esto viene de casa. Yo cada vez que escucho a alguien decir, bueno, pero es que los medios de comunicación, la misma sociedad, los colegios, no enseñan a nuestros hijos qué son los valores, pero es que los valores se enseñan en casa, se fomentan en casa y vienen del ejemplo. Decía Albert Einstein que el ejemplo no es una forma de enseñar, es la única forma de enseñar. Y ahí está la clave. Yo siempre vi a mis padres respetando a los demás porque también eran personas que venían con valores de esa cultura y esa crianza andina en Venezuela, gente además muy humilde, que entendió que todos éramos iguales. Y hoy que gracias a Dios y gracias a ellos y gracias a mis estudios, me rodeo de personas importantes, con dinero, con poder, sigo siendo el mismo y sigo apreciando, lamentablemente, cómo hay personas que no importa el dinero, su educación y de dónde venga, sigue maltratando a los demás. Y eso me molesta profundamente porque allí entendemos que no respetas y que los demás no te importan. En segundo lugar, tenemos que hablar de empatía, porque cuando hay empatía nos ponemos en el lugar del otro y nuestra comunicación automáticamente va a cambiar. Es el ejemplo de ese jefe o de ese líder que maltrata a un colaborador porque lleva 2 días llegando con una cara un poco triste o con una cara muy nerviosa, muy estresada o incluso hasta poker face. Pero lo cierto es que él no le ha preguntado por qué tiene esa actitud. Cuando él se entera de que esta persona tiene un familiar enfermo en el hospital o está pasando por una crisis económica, ¿qué pasa con su comunicación? ¿Cambia, verdad? Sí, automáticamente cambia porque él lamentablemente asumió. Y es lo que dice el doctor Miguel Ruiz en los 4 acuerdos. No asumas. Sé impecable con tu verbo, no asumas. Cuando asumimos nos estamos adelantando y por supuesto eso que estamos intuyendo o presumiendo nos va a meter en problemas. Pregunta antes de... Pero imagínate que vivieras sin estar asumiendo y sin estar tampoco preguntando y más bien vivieras en constante empatía, siendo amable, recíproco y respetuoso con los demás. Tu comunicación va a cambiar. Esto no quiere decir que si alguien está haciendo algo malo, no lo vayas a llamar a capítulo y decirle, hey, ¿qué pasa? Cuéntame. Tienes que hacerlo. Pero el problema está cuando antes de preguntar, ya tú estás asumiendo y estás teniendo una comunicación terrible con tu entorno, con tus colaboradores, con tu familia. Revísate, analízate. Haz este ejercicio en introspección. Así que respetar y ser empáticos es fundamental para desarrollar la asertividad. Pero, ¿y qué pasa con el rol de víctima? Si hay una víctima, existe un victimario. Es que tú siempre me tratas mal. Es que cada vez que te digo algo tú me miras feo. Es que claro, para mí no hay tiempo porque yo soy. Si hay una víctima y un victimario y tenemos que dejar a un lado esa cultura de víctima, de victimización terrible. No nos permite asumir, no nos permite responsabilizarnos, no nos permite debatir con objetivos claros, con criterio profundo, hablando desde el corazón. Así que deja a un lado el rol de víctima, no te suma para nada, más bien te resta. Asume con responsabilidad quién eres, dónde estás y qué quieres alcanzar. Luego, tendríamos que hablar del contexto ideal. Oye, vamos a ser inteligentes. ¿Cuál es el contexto? El jefe está pasando por un terrible momento y en ese preciso instante, cuando nos enteramos y que además vemos que tiene cara de malestar, nos acercamos para pedirle ese tan anhelado aumento de trabajo o más bien aumento de sueldo o una mejor posición dentro del trabajo. ¿Ese es el contexto ideal? ¿Es el momento ideal? Sé que eres lo suficientemente inteligente para saber que no. Entonces, calma, espérate. ¿Y qué pasa con las soluciones a los conflictos? Hay gente que sabe que está pasando algo, pero es como el dicho, tira la piedra y esconde la mano. No. Si sabes que está pasando algo, una fuga de capital en el departamento tal o en el proceso tal,
con mucho respeto, con responsabilidad, con empatía. Haz una reunión, dile a tu jefe que está pasando esto, pero ofrece las soluciones para que vean que tú eres una persona comprometida con la causa. Si no hay un ofrecimiento de soluciones, entonces tampoco hay asertividad. Ahora bien, si tú eres asertivo, seguramente todos estos conflictos que vienen por ruidos en el mensaje se van a evitar, porque los otros conflictos que se dan por procedimientos, por mal manejo obviamente que no los puedes evitar mediante la comunicación, pero si estos de estar suponiendo, del chisme, de la mala actitud, de no poner límites claros, que es una de las grandes líneas, uno de los grandes pilares de la comunicación asertiva. Decirle a las personas: no, hasta aquí llego, no te pases de la raya, con carácter, con vehemencia, con firmeza, para que sepan que eso es lo que a ti te va a hacer sentir bien. Y por último, tu lenguaje no verbal, ¿cuánto comunica? Todo. Todo, absolutamente todo. En un próximo episodio estaré hablando de cómo el lenguaje no verbal lo utilizamos de forma correcta al momento de comunicarnos. Pero si tú estás con los brazos cruzados, si te pones en el escritorio hacia adelante, con una mirada fija, obviamente que lo estás retando y estás siendo agresivo. Pero si te encorvas y agachas la cabeza, obviamente que estás siendo pasivo. Aquí estamos hablando de una posición firme, de unos brazos abiertos, de unas palmas hacia arriba, de una conexión visual armoniosa, de un tono calmado, un tono medio, agradable, amable, seguro, firme, para que las personas puedan comprender a cabalidad lo que tú le quieres decir. Quisiera cerrar este episodio con un ejemplo muy sencillo del día a día, una simple cobranza. El agresivo seguramente va a llegar y te va a decir: bueno, pero me tienes que pagar mi dinero, llevamos ya mucho tiempo en esto, estoy cansado, es más, no me retes, no sigas aprovechándote de mi nobleza porque te vas a arrepentir. El reptil del otro seguramente se va a activar, acción-reacción, y así es la cosa. Y comienza el conflicto. No te va a llevar a nada bueno. Probablemente el pasivo se te acerque y te dice: oye, ya llevamos tiempo con esta deuda y bueno, si puedes, ¿no? Yo sé que la cosa está difícil, pero si me puedes ayudar, te agradecería porque necesito pagar algo. Aquí nuevamente nuestra mente, nuestro cerebro reptil se puede activar y dice: ay, esta persona es débil, me voy a aprovechar de ella. Ahora, cuando llega el asertivo, se te para firme y te dice: ¿cómo estás? Recuerda que tenemos una deuda de hace ya casi 2 meses y me encantaría que desde esta misma semana me pudieses comenzar a pagar. No importa que sea por partes, pero quiero un gesto de tu parte. ¿Qué te parece si el viernes comienzas a pagarme este monto y así lo hacemos cada semana o cada 15 días? ¿Te parece? Además, confío en tu palabra. Oye, si alguien te ve a los ojos con esa firmeza, con esa entonación, con ese carácter, con ese respeto y con esas palabras exactas, así sea por pena, le vas a pagar. Y aquí está la clave de la comunicación asertiva: acercamiento, resolución de conflictos, mayor conexión y sobre todo una mayor comprensión del mensaje. Así que si este episodio te gustó, lo puedes compartir, pero más que compartirlo y más que comentarlo, quiero que lo pongas en práctica. Un mundo asertivo es un mundo que pareciera estar lejos, pero está al alcance de una decisión. Como decía el gran pensador francés Marcel Proust: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.